Hola Gustavo, ¿cómo estás? Te agradezco muchísimo que puedas responderme estas preguntas. Hola Marco, ¿cómo estás? Es un gusto conversar contigo. Más bien, gracias a ti por esta conversación que vamos a tener. En lo personal, yo estoy bastante preocupado pensando en qué momento mis hijos van a regresar al colegio. Quería preguntarte sobre niños como vector de contagio. Más que creencia, la ciencia. ¿Qué sabes sobre esto? ¿Qué nos puedes decir? Los niños como vector de contagio, debemos aclarar este punto en el sentido de que, claro, todos podemos contagiarnos independiente de la edad y todos podríamos contagiar también independiente de la edad, pero lo que sí se ha observado en los últimos meses o a lo largo de toda esta pandemia es que los niños son los menos responsables de la transmisión del coronavirus. Hay estudios ya publicados que se han hecho en algunos lugares del mundo. Hay uno que se hizo en Barcelona, donde después de algunos meses de analizar cifras y poblaciones grandes, se demuestra que los niños son responsables de un porcentaje bastante pequeño de la transmisión. Así que no son ellos un problema en lo que se refiere al hecho de que el virus se difunda. Somos más bien los adultos los responsables. Así que por mucho tiempo los niños han sido catalogados como los culpables cuando ellos realmente no lo son. Pero sí, es cierto, pueden transmitir, pero mucho menos que los adultos. Pueden transmitir, pero mucho menos que los adultos. Interesante saber eso. Y considerando tu experiencia en esta etapa COVID trabajando con niños, ¿hay más casos de ansiedad, de depresión entre ellos? En el caso de los niños sí que se ha dado una afectación emocional, psicológica, incluso del desarrollo infantil, del aprendizaje. En todos los aspectos los niños se han visto afectados en la gran mayoría de familias. Obviamente hay familias donde no hemos visto esta afectación porque quizás son 2, 3 hermanos o porque están viendo a otros niños, pero el hecho de estar confinados severamente en la primera etapa de la pandemia y ahora de que no hay escuelas presenciales, de que los niños no puedan jugar libremente entre ellos en los parques, etcétera, como estaban acostumbrados, y obviamente también dependiendo de la edad, estamos observando que tienen bastantes grados de afectación, llámese emocional. Algunos niños están con grados de quizás de depresión, otros están un poco ansiosos, temerosos, algunos tienen muchísimo miedo a esto, pero hay otros que no. Pero definitivamente sí hay un efecto en los niños secundarios a la pandemia y al confinamiento. E imaginamos que mientras que se mantenga de esa manera, esos efectos negativos se van a ir agravando. En nuestra propia experiencia encontramos que están desarrollando mayores dificultades de aprendizaje, en lenguaje, también en matemáticas. ¿Qué nos podrías decir acerca de esto? Para aprender se necesitan muchos elementos. El estudio debe ser presencial, debe ser con estos vínculos entre los niños, entre ellos, con el profesor, con la espontaneidad de estar en el mismo lugar. Entonces, definitivamente los niños y sobre todo los más pequeños no pueden prestar atención por mucho tiempo. Y eso va a generar, y lo estás diciendo tú, de que se afecta la manera en que aprenden, o sea, el aprendizaje, ya sea en diferentes materias, matemáticas, historia, etcétera, se va a afectar y se está afectando. Entonces, esto ya tiene más de un año, se va para 2, quizás para 3, entonces se deben de tomar medidas para no afectar la educación de los niños, para no afectar el aprendizaje de los niños. Es que el aprendizaje no es un proceso individual, es un proceso social. Y considerando realidades de otros países, ¿tú consideras que ya deberíamos estar en un proceso de retorno flexible, gradual, voluntario a clases? Es cierto, hay experiencias de muchos países que abrieron escuelas, luego las cerraron, otras que siguen abiertas. Volver a la escuela presencial necesito una palabra que es un proceso. No es que yo diga, ya en agosto volvemos a la escuela. No, nadie está diciendo eso. Yo soy un gran defensor de la educación presencial, pero lo digo siempre con claridad. Se debe empezar ya el proceso en el que se estudie, se analice, se hagan especies de censos para saber cómo están las escuelas, cómo están las familias de cada estudiante, y debe ser lento, paulatino, respetuoso, seguro,
voluntario, donde cada escuela necesita ser analizada, cada comunidad, cada región, porque no es lo mismo, no podemos decir que todas las escuelas están listas para volver. Se debe trabajar en la infraestructura de las escuelas, se debe trabajar en la vacunación de los maestros, del personal que trabaja en una escuela, se debe considerar si un niño vive con los abuelos, si las personas que viven con los niños tienen enfermedades crónicas importantes que aumenten el riesgo. Hay que valorar y hay que individualizar cada familia, cada escuela, cada comunidad y según eso tomar decisiones para el próximo año, pero se debe empezar, ¿no? Es un proceso importante. Han dejado el tema pues del regreso a clases de la educación de nuestros hijos como último tema para evaluar, ¿no? Sin considerar los efectos negativos por todo el tiempo que ha pasado. Los niños, después de todo este tiempo, son los grandes afectados de la pandemia, pero sobre todo de las medidas adoptadas. Los estados como el nuestro, el Perú y muchos otros países han trabajado muchísimo y han priorizado en la reapertura de los negocios, incluso de los conciertos, de los cines, de los gimnasios, de los restaurantes, lo cual está bien, hay que trabajar por la economía de las naciones, pero así como hace más de un año se sentaron a plantear soluciones para la economía, también hace más de un año debieron sentarse a trabajar y plantear soluciones para la educación infantil. Y deberían seguir trabajándolo para trazarse metas en una línea de tiempo y todo lo que se haga debe ser además medido. No se trata de que yo dictamino que se hagan clases presenciales en tal o en cual lugar y no mida. Tengo que medir y ver si las medidas que estoy adoptando se van a traducir en beneficio de los niños, de la comunidad, de las familias y del país en general. Ahí está, la importancia de las matemáticas, todo se mide. Y qué importante es que nuestras autoridades muestren acciones claras para que nuestros niños recuperen ese espacio tan valioso para ellos. Gustavo, realmente muchísimas gracias por todo lo que nos estás comentando. Si quisieras dar un último mensaje, por favor. Los pediatras vemos en nuestros pacientes, no solamente los niños que vemos nosotros, sino cuando conversamos entre pediatras, cómo los niños se han afectado muchísimo en diferentes aspectos, para bien o para mal, pero generalmente no es algo positivo. Los niños no están viendo a otros niños, entonces se ha perdido esta comunicación, esta interacción que tienen los niños para aprender unos de otros, porque los niños, claro, juegan solos, los niños juegan con los padres, pero los niños juegan con niños también, y se está perdiendo esta actividad lúdica que tienen los niños con otros. Y el juego es una actividad natural y biológica que prepara a los niños para la vida futura, es como un entrenamiento para el futuro, es un entrenamiento de aprendizaje que les sirve también para la escuela, porque muchas veces en la escuela es a través del juego que aprendemos. En el jardín, en el kindergarten, en el nido, los niños aprenden a través del juego presencial. Entonces es importante trabajar desde ya en este proceso de volver a clases presenciales. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu tiempo y disposición. Muchas gracias, Marco, por esta conversación. Es un gusto haber hablado contigo. Hace tiempo que escucho tus presentaciones, son fabulosas, así que espero que podamos seguir conversando. Cuídense mucho y cuídate mucho también, Marco. Muchas gracias nuevamente. Ya saben, papás, compartan este material. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos y debemos cuidar su salud mental y su desarrollo educativo. Comenta sobre esto. Hay que hacerlo notar. Ya nos vemos pronto. Muchísimas gracias. ¡Chau!